Hola respiratoreños, ¿cómo vamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de BioRes. Mi nombre es Carlos Valencia, como siempre recuerden las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en YouTube, estamos en una cantidad de plataformas que a veces yo ni sé qué tantas son. iVoox, bueno, son demasiadas porque el algoritmo las riega por todo lado, pero lo importante es que nos pueden encontrar en las principales y que estamos creciendo comunidad, y agradezco como siempre el tiempo dedicado a este espacio. Como siempre les digo, que es lo más importante que tenemos en estos momentos, el tiempo. El tiempo es lo más importante, entonces gracias por dedicarle un espacio de tiempo y de su valioso tiempo a este lugar. El día de hoy, como siempre les digo, un tema que es muy tradicional, que es muy común, pero pues quise hoy como, no sé, vengo a hablar temas random, o sea, no, aquí no hay un hilo conductor como tal, pero vengo a hablar de ventilación mecánica. Voy a hablar así como chisporeteado, unas vainas que estuve revisando hace unos días en una charla en la que tuve el placer de estar y me agradó mucho y dije, no, pues ¿por qué no volver esa charla un episodio del podcast? Entonces, pues nada, estamos aquí hoy para hablar de eso. Entonces, como siempre les digo, pues vamos a empezar por el principio, pero pues hoy como que no hay principio. Y el principio básicamente es hablar y decir que la ventilación mecánica es un soporte, no es curativa. Muchas personas lo sabemos, muchas personas ya lo saben. Pero un momentico, ya como esto que veo, esto que como torcido, eso. Aquí está mejor. No es curativo, es un soporte que simplemente da tiempo para tratar determinadas enfermedades. ¿Cuáles? Las más complejas. Básicamente cualquier persona que termine en ventilación mecánica está muy complicada, muy complicada. Esa es la falla ventilatoria, es donde confluyen las enfermedades más graves. Cuando alguien está muy grave, donde termina en ventilación mecánica porque no puede ni siquiera soportar una función tan básica como es respirar por sí sola. Entonces eso ya habla de la gravedad del tema. Hay unas indicaciones para ventilación mecánica. ¿Cuáles son? Poco, por ahí voy a dejar una imagen. Glasgow bajo, quemadura de la vía aérea, sepsis severa, bueno, lo que sea. Yo que le llamaría una indicación de ventilación mecánica invasiva, por hablarlo de este tema, y vamos a hablar de invasiva, que usted esté muy grave. O sea, si la gente está muy grave, lo que sea, una diabetes descompensada, una falla metabólica, lo que imagínese una enfermedad, esa enfermedad y se descompensó a un punto final, eso indica que requiera ventilación mecánica. Pero pues para ser más formales y más chéveres, por ahí les voy a dejar la tablita. La respiración es algo muy básico, como les estoy diciendo. Respiramos, tomamos aire, tenemos unos vasoreceptores, unos quimioreceptores que regulan qué tanto oxígeno tenemos, qué tanto CO2 tenemos que botar, y de acuerdo a eso, a ver, llamémosle ventilación, de acuerdo a esa ventilación, para ponernos técnicos, pues de acuerdo a eso, pues estos quimio y vasoreceptores dicen al centro neumotáxico, amnéusico y a todos estos centros que tenemos en el bulbo y en la protuberancia: respire más rápido, respire más despacio. Hay unos centros que activan la respiración cuando estamos músculos normales, intercostales externos, ¿cierto? De diafragma, pero cuando la vaina se complica y ya necesitamos a los refuerzos, entonces se activa otro centro y le dice, hey, arranque porque estamos un poquito complicados. Entonces ahí se activan los músculos accesorios y demás, pero es una función básica y tranquila. Es básica y tranquila, nosotros no pensamos siquiera en eso. Hace unos días hacía un reel o un TikTok por ahí, en el que decía que en el ejercicio sí tiene que pasar la respiración de ser algo autónomo de nuestro sistema nervioso autónomo a ser algo consciente para mejorar pues rendimientos y demás. No soy entrenador deportivo ni nada para eso. Yo lo único que he escuchado es hablar a gente que sí sabe respiración, entonces yo repito lo que he escuchado de la gente que sabe respiración. Pero cuando de pronto estamos en en urgencias o en la UCI o donde sea y llaman, la llamada, ¿no? Está todo el mundo hablando de, no sé, estamos en diciembre, este capítulo está saliendo en diciembre, entonces estamos en diciembre hablando de quién le toca el turno el 24, quién le toca el turno el 25, quién hace el 31, bueno, en fin, cuando de un momento a otro la llamada que calma o quita la tranquilidad de todo el mundo, y es que, aló, sí, UCI, sí, mira, lo que pasa es que tenemos un paciente, accidente de trauma, está en cirugía y está muy, entonces viene conectado al ventilador. Ahí todo el mundo se activa porque ya todo el mundo cambia, pasa del modo navideño festivo, ahorita sí pongámonos serios. Entonces ahí te das cuenta de que viene un paciente para ventilación mecánica. Estoy colocando un ejemplo X, puede ser con, no sé, una neumonía necrotizante, lo que sea, una intoxicación, lo que sea, pero requiere
ventilación mecánica, entonces ahí todo el mundo se pone alerta, el terapeuta se para, va a alistar el ventilador, el médico empieza a mirar la historia clínica, a ver en el sistema qué es lo que va teniendo como para ir alistando, enfermería también se para, acomodar todo, bombas que tanto necesita, que tanto goteos tiene, entonces todos nos ponemos en alerta y ahí empieza el verdadero rolo. Lo bonito, empieza la ventilación mecánica, el paciente llega intubado, se intuba en la unidad. Bueno, entonces ahorita sí vamos a conectar al paciente en ventilación mecánica. Hay unas metas de ventilación mecánica, hay unas metas que se deben tener, volúmenes corrientes bajos, ¿cuáles? No sé, usted mirará 4.5, 5, 6, 6, 5, pero bajos para ser protectores y gentiles con ese pulmón, que es un tejido muy sensible que, obviamente entendiendo que el aire, que viene cargado de partículas, oxígeno, helio, xenón, criptón, todo lo que quieras que pueda tener eso, finalmente el aire se siente. Por eso cuando alguien sopla, eso lo siente en la piel y eso el pulmón lo siente, es un golpe de partículas y ese golpe de partículas produce ¿qué? Inflamación si no se utiliza de forma gentil. Entonces por eso hay que tratar de utilizar volúmenes bajos con unos flujos responsables para que este pulmón no sienta ese golpe, ese machaqueo de un aire tan fuerte que es básicamente como lo que dicen por ahí, como una gotica de agua que cae, va rompiendo el piso. Trasladémoslo a nuestro pulmón. Si tú soplas y soplas y soplas, también se puede romper ese pulmón. Entonces hay que tener unos parámetros ventilatorios basales o unas metas gentiles, FiO2 bajas, bueno, en lo posible para tener una normoxemia. Entendemos que la hiperoxia puede generar también unos problemas, el CO2 también tiene que estar en los niveles lo normal. Tenemos que tratar de tener a la persona que tenemos ahí conectada a este ventilador lo más basal o lo más normal posible, entendiendo que la ventilación mecánica es algo totalmente antifisiológico. Nosotros generamos un esfuerzo, ¿cierto?, un embudo de bomba, mientras que el ventilador lo que hace al contrario, estás metiendo. Entonces ya por ahí ya vamos en contra de la fisiología, entonces de por sí ya es un proceso un poco más complejo, en el que hay que tener claro unas presiones, meseta, driving pressure, todo lo más bonito posible, todo lo más chévere posible. Pero a veces llegan los pacientes, ¿cierto? Aquí está, necesita, está como rebelde. A veces llegan los pacientes, ¿cierto? Y queremos poner el modo más avanzado que pueda existir y bueno, vamos a ponerle APRB, conectémoslo a Nava porque tenemos la tecnología. Y bueno, ¿y usted qué sabe de APRB o de Nava? No, pues yo no sé mucho. ¿Y qué es ciclado? ¿Y qué es ciclos de presión? ¿Y qué es la sensibilidad? No, pues que me enredo un poco. Entonces hay que empezar de lo básico a lo más grande. Entonces hay que entender cómo funcionan los modos. O sea, ¿qué es? Te preguntan, ¿ese modo está ciclado por qué? ¿Controlado por qué? Entonces, ciclado, que habla de ciclo, inspiración, expiración. Entonces, habla de que ese ciclo cambia, o sea, cambia de la fase ins a la es cuando tú programas determinado parámetro, ¿cierto? El que sea. Tiempo, bueno, tú verás, volumen, lo que sea. Entonces, el ciclo cambia cuando cumple o ese tiempo o ese volumen, eso, lo que sea. Y entonces es controlado por qué. ¿Qué lo controla? O sea, ¿qué lo limita? La presión, el volumen, el flujo, el tiempo. Eso es básico para tú poder querer conectarle el super modo ventilatorio, porque es que a veces lo digo porque me he topado y entiendo que a veces nos cuesta, más que todo cuando estamos como arrancando. No es que yo tenga la super experiencia, pero algo he andado, entonces uno más o menos ya entiende algunas cosas, no todas, créame que no, hay unas vainas que todavía me cuestan, pero hay que empezar de lo básico a lo complejo. ¿Qué ciclado? ¿Cierto? Porque se está controlando y ahí entendemos los modos para ahorita sí querer poner el ASB o el APRB o el PRBC, que como les dije por ahí en un episodio es mi modo ventilatorio favorito. ¿Listo? Entonces primero de lo básico a lo complejo. ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza la ventilación mecánica? ¿Qué lo cicla? ¿Qué lo regula? ¿Cómo se controla? ¿Ok? Entonces una vez sabemos cuáles son las variables de ciclado, cuáles son las variables de control, entonces ya también tenemos que entender qué modo le vamos a dar. O sea, es un modo que permite que la persona asista, o sea, asistido, o es controlado, o es, ¿cierto? Ahí vamos avanzando. De a poquitos vamos viendo, asistido, controlado. Él asiste pero también controla. El nombre nos lo va diciendo. Ventilación espontánea, mandatoria, intermitente. Ok. ¿Cierto? Eso, el nombre te va diciendo si es mandatoria y es intermitente, no te lo da siempre. Entonces es para que empecemos a ver que las siglas de los modos es
básicamente lo que nos permite entender a uno hace muchos años, a todos nos han enseñado, usted si no entiende una palabra que hace, pues desglósela, si usted no entiende una sigla, pues busque qué quiere decir cada letra de esa sigla, o sea acrónimo, acróstico, llámele como quiera, pero así nos vamos metiendo poquito a poco y vamos entendiendo qué es lo que vamos a programar. Parámetros en el ventilador, pues los de siempre, volumen corriente, FiO2, frecuencia respiratorio, ¿cierto? Entonces de acuerdo a eso hay un flujo, dependiendo del tipo de ventilador, la tecnología que tengas. Ahorita hay ventiladores súper avanzados que ya el flujo ni siquiera lo puedes controlar, sino que básicamente ventilación a ventilación, digo ventilación entendiendo lo que ya he dicho, no respiración, acuérdense lo que yo pienso de la ventilación y la respiración. Ventilación a ventilación nos va diciendo qué flujo, qué demanda el paciente y así mismo cuadra el flujo, ¿cierto? La FO es muy importante, el PIP muy importante, entender que el PIP básicamente permite insuflar, que el pulmón no se colapsa. En el momento que metes el tubo, pues obviamente la glotis pierde esa capacidad de cierre, la capacidad funcional residual se pierde, por decirlo de alguna forma, y por eso requerimos del PIP para que mantenga ese pulmón insuflado, porque si tú tienes esa glotis así abierta, pues se pierde todo el volumen, el pulmón se apachurra y por eso necesitamos PIP. El PIP es necesario, no en lo medianamente necesario, no vamos a reventar el pulmón, pero el PIP es necesario, tampoco es el villano, no sirve. Cuando hay que utilizarlo, cuando el PIP se tiene que subir, o sea, nosotros somos dependientes de lo que nos digan esas gráficas que tenemos de monitoría y que es lo que nos está diciendo los signos vitales, asimetría arterial, saturación, SAF y todo lo que tenemos para utilizar para mirar cómo está la oxigenación. Entonces por eso el PIP es importante. Importante monitoría de las presiones, claro que es importante monitorizar las presiones. La presión meseta es muy importante, ¿cierto? Cuando el flujo es cero, entonces en ese momento vemos qué es lo que está pasando. La presión inspiratoria pica, que nos habla de resistencia, ¿cierto? Todo el driving pressure, que es esta relación, ¿cierto? Entre la pico y la PIP. O sea, tenemos que tener todas estas variables en cuenta para hacerlo más gentiles posibles. No es simplemente mirar eso y ya no. Es importante tener en cuenta estos parámetros para poder hacer lo mejor posible. Se los digo a ustedes, me lo digo a mí, porque a veces se nos pasan cosas, aquí todos se nos pasan vainas, entonces es como para que lo tengamos, lo recordemos. En los modos ventilatorios tenemos los modos convencionales y los no convencionales. Modos convencionales, volumen, presión, ¿cierto? Espontáneos, asistidos, convencionales, ciclados por volumen, ciclados por presión, ciclados por tiempo, ya lo dijimos al inicio. Los convencionales, asistido control, volumen control. Los de siempre, entender la diferencia entre asistido controlado y volumen controlado, ¿cierto? Porque es que a veces se utilizan unas terminologías que son raras. Dicen, hay que controlar al paciente, controle al paciente. ¿Y cómo lo controlo? Y si lo tengo en asistido controlado. Ahí se las dejo, ¿cierto? Entonces, controlar al paciente demanda de cambiar unos parámetros y ustedes van a revisarlos y les queda ahí la dudita, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta todos estos detalles. Modos ventilatorios no convencionales o nuevos modos ventilatorios. Yo siempre digo, de nuevo ya no tienen nada, son modos viejísimos. Ya llevamos 20, o sea, a ver, yo me grabé hace un poco de años y esos mismos modos me los vendían como nuevos modos ventilatorios y veo que todavía hay gente que dice, ¿y los nuevos modos ventilatorios? No, son nuevos para el que lo está aprendiendo, lo está conociendo, pero eso de nuevo no tiene nada. Son modos son viejísimos. El tema es que pues la tecnología demanda pues obviamente son costosos y demandan de un entrenamiento, entonces pues nada, pues vámonos para lo seguro, asistido controlado para todo mundo a diestra y siniestra. Entonces la idea tampoco es esa, la idea es conocer el NAVA, conozcamos el APRB, conozcamos el ACB, conozcamos el PRBC, conozcamos todos estos modos, el BiPAP, que tampoco tiene nada de nuevo, que a ver, salvedad y aclaración aquí, no es lo mismo un BiPAP en un no invasivo a un BiPAP en invasivo, ¿no? Ojo con eso, son cosas totalmente son distintas, sí, las dos presiones, y dicen, no, pero los parámetros cambian. Entonces un BiPAP pequeño de estos de BiPAP no invasivo, por decirlo, porque también puedes dar no invasivo en el superventilador, son cosas totalmente distintas. No es lo mismo, ojo con eso, para que lo tengamos en cuenta. Se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, eso, después de paréntesis, conozcamos los modos, porque hay que utilizar la tecnología nueva. El APRB es muy chévere, sí, un modo invertido, controlamos los tiempos, invertimos la I, entonces quedaría la E distinta a la I, y entonces aumentamos. A ver, el APRB es un BiPAP modificado con tiempos, ¿no? Entonces, ahí entonces donde tenemos que empezar a hablar y modificar de todo esto. El PRBC, cómo el flujo modula, cómo controla, cómo es que hace esa sincronía y mejorada sincronía. La ACB, pues que básicamente lo hace todo.
El NAVA, pues, que demanda de una tecnología un poco más costosa por la inserción del catéter, pero finalmente está. Ojalá muchas personas pudiéramos tener acceso a todos estos modos, porque hay modos a los que todos no podemos acceder porque estamos pues, todos no trabajamos en la mejor clínica del universo. Entonces obviamente eso demanda unas tecnologías y unos valores y unos precios, pero qué chévere que se hable, ¿cierto? Y que podamos conocer. Yo por ahí hice un episodio que se llama Esperanto y ventilación mecánica, y pues para el que lo quiera ver, por ahí está. Y el Esperanto básicamente es un idioma que se creó para que todo el mundo lo entendiera. Básicamente eso es lo que se debería hacer con la ventilación mecánica, que todo el mundo entienda qué es lo que pasa con la ventilación mecánica, no que cada quien le ponga un nombre, porque es que los cuerpos, ¿cierto? Y el humano es uno, no es autoflow y no es, ¿cierto? No, eso no funciona así. Cada quien todos somos iguales y la presión meseta sí es la misma para todos, ¿no? Obvio. Y la presión pico también es la misma para todas, pero entiendo que es negocio, es marketing y todo el rollo, pero ojalá se pudiese unificar, y más que por eso se midiese por calidad más que por otra cosa, no por terminología rara y que medio enreda a la gente y finalmente no sirve para nada, porque finalmente todos estamos aquí es en pro de la salud de las personas, entonces queremos que todos lo entendamos igual. Entonces, los nuevos modos ventilatorios son muy chéveres, son muy bacanos, hay que explorarlos, hay que conocerlos, porque tampoco nos vamos a quedar con un Ferrari andándolo a 50. Si usted tiene un Ferrari, pues písele un poquito, ¿no? ¿Cierto? Pues Pablo lo compró, porque no tiene un carro de esos para andarlo a 40, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, si tenemos la tecnología, pues utilicémosla también. Nos utilicemos un equipo que vale N cantidad de dólares y para siempre tenerlo ahí con lo mismo, con un asistido controlado, y no vamos a salir de aquí porque no, capaciten al grupo para que todos lleguen a lo mismo. Y aquí vuelvo y aterrizo a otro lado. ¿Cuál es el mejor modo ventilatorio? Pues el mejor modo ventilatorio es el que todos manejan, pero no nos podemos quedar en que entonces como el mejor modo ventilatorio es el asistido controlado porque la evidencia dice que sí es bueno, pero otros también son buenos. Pues explorémonos, juntémonos y vamos a meterle, pero pues nos quedamos en lo mismo modo reglamentario. Entonces ahí es donde nos volvemos mecánicos, no nos actualizamos, no nos surgen dudas y no podemos aportar, porque si conocemos el modo de verdad podemos decir, mira, a este modo le puede meter algo, a este modo le puede dar tal cosa, y cómo sería eso, y si empiezas a imaginarte cosas y a pensar cosas y a ejecutar cosas nuevas. Entonces, sí, el mejor modo ventilatorio es el que todos manejamos, pero recordemos que no quiere decir que el más suave. Entonces, como todos manejamos el más suave, nos vamos a quedar ahí. No, avancemos para que podamos también ofrecerles nuevas alternativas a nuestros pacientes, porque hay pacientes que salen con el asistido controlado, pero hay unos que sí nos ponen a patinar, y cuando nos ponen a patinar es que tenemos que tener las herramientas claras. La otra pregunta que surge: ¿cuándo utilizo modos por volumen y cuándo utilizo modos por presión? A ver, si lo que quieres es controlar, manejar el CO2 o la ventilación, volumen. Si el problema es de CO2, el problema es de ventilación, volumen. Aquí estoy hablando de nombres puntuales, EPOC y todo esto, aunque con unas salvedades, no estoy diciendo que esto sea así. Si tú lo que quieres es cuidar, preservar, regular, presión. Lo que yo pienso. Cada quien mirará. Pero pensaría yo que es lo más lógico. Si yo quiero controlar la ventilación, ¿yo cómo controlo la ventilación? Pues con volumen, con frecuencia, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué necesito? Algo que me garantice qué volumen le voy a dar exacto, porque por la presión no lo puedo regular. Depende de las características fisio o anatopatológicas, anatofisiológicas de nuestra persona, ¿cierto? Que cómo está ese pulmón, y de acuerdo a eso, pues nos va a arrojar unos volúmenes y unas presiones. Pero si yo quiero cuidar las presiones de ese pulmón, si ya hay un pulmón súper deformado, ahí es donde empieza la vaina mixta, ¿no? Porque van a decir, no, pues que un paciente con EPOC tiene el pulmón vuelto nada, en el que tengo que cuidar la presión, pero también le tengo que cuidar la ventilación. Entonces, ¿ahí cómo hago? No, eso ya cuadre usted, ¿cierto? Pero eso es lo que yo pienso. Ahí es donde nos toca empezar a individualizar nuestro paciente y a darle el manejo pues que quiera. Las compliance y todo lo que ya nos arroja nuestro en cuanto a monitoría nuestro paciente es súper importante. Compliance dinámica, compliance estática, súper importante todo eso. Afortunadamente estamos en una época en la que ya no nos toca aprendernos la presión dinámica, es presión pico sobre... No, eso ya no nos toca aprenderlo porque tenemos la facilidad de las fórmulas, tenemos un teléfono súper poderoso que nos dice una cantidad de cosas, pero sí hay que entenderla para poder
utilizarla de la forma adecuada. Digamos que ya afortunadamente no estamos en una época tan memorística, porque ahorita las redes y los dispositivos que tenemos tecnológicos nos ahorran el cálculo. El ventilador solo muchas veces te calcula qué es lo que está pasando ahí, pero es saber qué va a hacer con el dato. Esa memoria que no te estás utilizando para aprenderte algo de uno por dos, no, esa utilízala para empezar a asociar y hacer un pensamiento más crítico con esos datos que nos están llegando. Entonces es súper importante la monitoría. Las sincronías, las sincronías son vitales, o sea, por Dios, no es todo, cede el paciente, duérmalo, relájelo, no, pues hay sincronías que se mejoran, la mayoría es con flujo y con tiempos. Esa es la mejor forma de principal. Yo creo que el 75% de la sincronía se mejora con eso. Ya hay momentos en los que hay problemas de doble disparo y bueno, y hay un tema ya neurológico o la famosa que le llaman en el argot popular la sed de aire. Bueno, son otro tipo de cosas que ya tenemos que empezar a regular hasta cuándo es desde cuánto lo podemos controlar nosotros con parámetros y cuándo en realidad hay que bloquear un poco ese centro nervioso para poder entregarle lo que necesitamos al paciente en esos momentos. Por las sincronías hay que analizarlas. Eso no es solamente duérmalo, no es solamente sedación y opioides y bueno, una cantidad de cosas que en estos momentos estamos pasando en el mundo por unas lesiones o por unas adicciones bárbaras. Entendemos los que hemos estado en UCI, entendemos cómo son pacientes cuando han tenido demasiada sedación, esas abstinencias, estos delirium que hacen por todos sus medicamentos, es muy complejo. Entonces, en lo posible, también ayudemos a minimizar ese uso de esos medicamentos. En las curvas, que es, a ver, la flujo-tiempo, la volumen-tiempo, la flujo-tiempo, obviamente nos muestran cosas muy importantes, a ver, lo de siempre, las secreciones, pero asincronías, ¿cierto? Entonces, la mera gráfica te muestra muchas cosas. Tú muchas veces ni siquiera tienes que ir a pararte de frente al ventilador. Tú en la puerta del cubículo miras el ventilador y ya sabes más o menos qué está pasando. Te acercas pero ya con la gráfica tú dices, este tiene esto, este tiene esto, de acuerdo a la enfermedad o lo que lo haya llevado a ese lugar, pero pues tú ya más o menos sabes. Entonces, importantísimas las gráficas. Cosas que nos complican la vida del paciente del ventilador en ventilación mecánica. No, pues a ver, la hipoxemia refractaria, ahí nos desesperamos. O sea, ahí entramos en convulsión porque decimos, bueno, ya qué más le voy a dar a este señor. Tiene el pipa lo que marca, lo que puedo darle, tiene el FO2 o la oxígeno a lo que da. Yo qué puedo hacer aquí, ya le cuadré los tiempos, ya qué estoy haciendo, qué puedo hacer. La hipercapnia. La hipercapnia es súper compleja, o sea, pucha, ya qué más volumen le cuadro, ya qué más frecuencia le cuadro, no me cabe nada más en este tiempo que tengo, aquí no puedo hacer más. Esos son los problemas más graves, las asincronías que no podemos mover con nada y vemos a este pobre paciente, y digo pobre en el buen sentido de la palabra, no por menospreciar ninguna, sino que entendiendo el sufrimiento que tiene esta señora o este señor o este niño que está totalmente asincrónico, decir, no, hay que relajarlo, hay que bloquearlo neuromuscularmente y sabemos las repercusiones que tiene esto. Entonces no queremos, pero a veces nos toca, son los problemas más grandes que tenemos, ¿cierto? Entonces es muy importante que esos problemas tan fuertes que tenemos tengamos las herramientas necesarias para abordarlas en ventilación mecánica. No es simplemente sedar y ya, no, hay que también carcharrearle y darle un poquito al ventilador. Otra cosa que es súper importante es el tema de corregir o mirar cómo está funcionando ese ventilador. O sea, a ver, lo primero en la lista de chequeo, hágale las pruebas al bendito ventilador. Yo sé que a veces es complicado, yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces tenemos muchas cosas que hacer, pero hay que hacérselas porque no hay nada maluco, como nos ha pasado a todos, que un ventilador deje de ciclar de la nada y a cambiar el ventilador, a sacarlo de otro cubículo. Eso es complejo, hágame el favor y me le da usted presión positiva mientras yo voy cuadro y se enredan y las bombas. No, entonces evitemos eso en lo posible. Listas de chequeos, primero lo más básico, que esté funcionando todo, que el ventilador esté funcionando, que esté bien armado, que las conexiones estén bien, básico. Primero las listas de chequeo, después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Evaluemos nuestro objetivo, ¿qué es lo que tenemos que corregir? La hipoxemia refractaria, la ventilación, el shunt, la sincronía, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que está pasando con este paciente? Para así mismo enfocarnos en nuestros objetivos puntuales, porque pues no está el paciente ventilado como si fuera, diríamos acá en el Valle del Cauca, Cali, Colombia, como una chuspa echándole aire pues a eso, no. Es mirar, o sea, una bolsa, pues, o sea, normalmente decimos aquí en el valle le decimos chuspa, pero como si fuera una bolsa y solamente echarle aire, no.
pulmón tiene unas repercusiones biológicas, que esa inflamación puede repercutir a nivel sistémico. Entonces hay que tener y entender la responsabilidad que tenemos con esto. Y ya, pues como para terminar, pues no hay modo ventilatorio perfecto. No estoy diciendo que el asistido controlado sea malo, no estoy diciendo que el SIMB sea malo, no estoy diciendo que el IPVB sea malo, no estoy diciendo que el nada sea malo, no, no. Pero es entender que lo importante no es el modo como tal, es que el que esté enfrente de esa pantalla entienda lo que significa ese modo y lo que puede dar ese modo y sus límites, hasta dónde va el modo. El modo tiene unos límites, yo voy hasta aquí. Eso es como con los antibióticos. No, yo curo este espectro, yo a esas bacterias de allá, no puedo porque no me da, no tengo la capacidad. Lo mismo pasa con los ventiladores y ahí es donde tenemos que entender y saber nosotros hasta dónde vamos a llegar y cuándo hay que cambiar de modo. La decisión de cambiar de modo hay que hacerla cuando hay que hacerla. Entonces, pues nada, esto era lo que les quería decir. Como les dije, esto eran temas random de ventilación mecánica y que vamos a hablar un ratico de eso. Espero les haya gustado. No olviden de compartir. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en las principales redes sociales. También estamos en TikTok. Vayan y desen un roce por allá. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Chao.